Antes de comenzar, imagina que tu vida perfecta, esa que construiste con tanto esfuerzo, se desmorona de la noche a la mañana, dejando solo silencio en una casa enorme. ¿Qué harías si la única persona capaz de devolverle la luz a tu familia fuera una completa desconocida con sus propias cicatrices? Esta es una historia sobre pérdidas, pero sobre todo sobre cómo el amor puede encontrarnos en los lugares más inesperados. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos ves. Cuando los cuatrillizos de Eduardo comenzaron a correr por el césped gritando aquel nombre, él sintió que el mundo se detenía por completo. La empleada giró el rostro y en ese instante todo se derrumbó. Los niños se lanzaron a sus brazos con una fuerza desesperada y lo que dijeron destruyó el corazón de Eduardo. Él se quedó inmóvil, observando cómo sus 4 hijos corrían desesperados hacia la mujer que él había contratado hacía apenas 3 semanas para limpiar la casa. La escena que se desarrollaba frente a él parecía imposible, porque los niños no corrían así hacia nadie. No lo hacían con él, ni con su abuela paterna, que venía a visitarlos cada fin de semana con regalos costosos y sonrisas forzadas. Tampoco lo hicieron con las 6 niñeras que habían desfilado por la mansión en los últimos 8 meses, intentando ganar la confianza de los pequeños sin lograr pasar nunca de la segunda semana. Y allí estaba Amalia, la limpiadora de 26 años que había aparecido en la puerta de la mansión con un currículum sencillo y una mirada cansada, pidiendo una oportunidad de trabajo, recibiendo a los 4 niños en sus brazos como si fueran suyos, como si aquel abrazo colectivo fuera la cosa más natural del mundo, como si ella hubiera esperado toda la vida por ese momento. Eduardo sintió que algo le apretaba violentamente el pecho, porque hacía más de un año que no veía esa luz en los ojos de sus hijos, esa alegría verdadera y pura que solo los niños saben demostrar cuando están cerca de alguien a quien realmente le importan de forma genuina. Los cuatrillizos tenían 3 años y medio. Eran idénticos físicamente, pero completamente diferentes en personalidad. Y desde que su madre desapareció de sus vidas de un momento a otro, sin dejar explicación ni carta de despedida, los 4 niños se transformaron en sombras silenciosas de lo que eran antes. Dejaron de hablar correctamente, de jugar con los juguetes caros que llenaban su enorme habitación, de sonreír cuando alguien intentaba hacerles una gracia. Pasaban los días enteros sentados en sus camas, mirando hacia la pared blanca o hacia la ventana que daba al inmenso jardín de la propiedad. Eduardo intentaba de todo para traerlos de vuelta a la vida. Contrataba psicólogos infantiles que venían con métodos modernos y palabras complicadas. Llevaba a los niños a parques de diversiones, que antes los dejaban eufóricos. Compraba juguetes nuevos de la marca Juguetón todas las semanas con la esperanza de ver un brillo en sus ojos, pero nada funcionaba. Era como si el alma de los niños se hubiera ido junto con su madre. La última niñera que Eduardo contrató se llamaba Lorena. Tenía 42 años, 20 años de experiencia con niños difíciles, referencias impecables de familias adineradas de Ciudad de México, y duró exactamente 3 días antes de aparecer en su despacho con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar y las manos temblando, aferrando su bolso como si fuera una tabla de salvación. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted sobre los niños», dijo ella, con la voz entrecortada, entrando en la oficina sin esperar permiso. «¿Puede hablar, Lorena?», respondió Eduardo, soltando su bolígrafo Montblanc y preparándose para escuchar una vez más que sus hijos eran casos perdidos. «Lo intenté, juro por todo lo que es sagrado que lo intenté de todas las formas posibles.
Usé todos los métodos que aprendí en 20 años de profesión. Intenté juegos, intenté conversar, intenté simplemente estar cerca sin presionar, pero no me dejan acercarme, no me miran cuando hablo, no responden cuando les pregunto algo. Es como si yo no existiera para ellos, como si fuera invisible. Lo sé, Lorena, veo lo mismo todos los días. Pero usted no entiende, señor Eduardo. He trabajado con niños traumatizados, con niños que perdieron a sus padres, con niños que sufrieron cosas terribles, pero nunca vi nada así. Están encerrados en algún lugar dentro de ellos mismos, y no consigo alcanzarlos. Eduardo se pasó la mano por el rostro cansado y sintió el peso de un año entero de fracasos cayendo sobre él. Entiendo, Lorena, puedes irte. Transferiré el pago por las 2 semanas completas. Lo siento mucho, señor. Realmente quería haber podido ayudar. Lo sé. El problema no eres tú. El problema son ellos, o mejor dicho, el problema soy yo, que no sé cómo arreglar lo que está roto. Lorena salió del despacho en silencio, y Eduardo se quedó allí, sentado en su silla de cuero carísima, mirando las fotos de sus hijos en el escritorio. Fotos de cuando tenían 2 años y todavía sonreían, todavía jugaban, todavía eran niños normales y felices, y sintió una rabia profunda hacia sí mismo por no poder proteger a los niños del dolor que estaban sintiendo. Fueron semanas extremadamente difíciles después de aquello. Eduardo canceló todos los viajes de negocios que tenía programados con su empresa, Innovaciones Globales. Comenzó a trabajar desde casa para estar cerca de los hijos todo el tiempo. Montó una oficina improvisada en la habitación de huéspedes para intentar al menos mantener la empresa funcionando mientras cuidaba de los niños, pero estaba fallando miserablemente en ambas cosas, porque no lograba concentrarse en contratos y reportes cuando sabía que sus hijos estaban en el piso de arriba sufriendo en silencio. Todas las mañanas era la misma rutina dolorosa. Él subía a su habitación a las 7 horas. Abría las cortinas para dejar entrar la luz del sol. Intentaba despertarlos con voz suave, llamando a cada uno por su nombre: Hugo, Leo, Daniel y Bruno. Pero ellos abrían los ojos y simplemente lo miraban sin expresión, sin alegría, sin nada. Se levantaban de las camas como robots programados, se cambiaban de ropa solos, porque no dejaban que Eduardo ayudara. Bajaban a desayunar y comían en silencio absoluto, sin mirarse unos a otros. Y Eduardo se quedaba allí sentado en la cabecera de la mesa, observando aquello y sintiendo que el corazón se le partía un poquito más cada día. Intentaba conversar con ellos durante las comidas. Les preguntaba si querían hacer algo especial ese día, si querían ver alguna película, si querían jugar en el jardín, pero siempre era recibido con silencio o, como mucho, con un movimiento de cabeza casi imperceptible. Y después del desayuno, subían de vuelta a la habitación y se quedaban allí hasta la hora del almuerzo, y el ciclo se repetía. Almuerzo en silencio, tarde en la habitación, cena en silencio, baño rápido y de vuelta a las camas, donde se quedaban despiertos mirando al techo hasta que finalmente se dormían por agotamiento. Eduardo intentó de todo para romper aquella rutina mórbida. Un día compró pinturas de colores y lienzos y montó un taller improvisado en el jardín, pensando que tal vez pintar ayudaría a los niños a expresar lo que estaban sintiendo. Pero ellos solo miraron las pinturas sin interés y volvieron a la habitación. Otro día trajo un cachorro, pensando que una mascota podría despertar alguna emoción en ellos. Los niños miraron al perro sin demostrar absolutamente nada, y el propio animal pareció sentir su tristeza porque se quedó quieto y asustado. Eduardo tuvo que devolver el animal porque no era justo mantener a un perro en una casa tan pesada. La mansión se estaba convirtiendo en un reflejo del estado emocional de todos los que
Vivían allí. Las habitaciones acumulaban polvo, porque Eduardo no tenía energía para limpiar y había despedido a todo el equipo de empleados meses atrás, cuando se dio cuenta de que los niños se retraían aún más con extraños circulando por la casa. La ropa sucia se apilaba en la lavandería, esperando a que alguien tuviera disposición para lavarla. La cocina vivía en un desorden con platos sucios en el fregadero, porque Eduardo cocinaba lo básico para que los niños comieran y no tenía fuerzas para limpiar después. Juguetes caros y nuevos aún en las cajas se acumulaban en un rincón de la sala, porque él seguía comprando con la esperanza irracional de que un día los niños se interesaran por alguno. Y poco a poco, aquella casa gigantesca y lujosa en el exclusivo barrio de Valle Real se fue transformando en un mausoleo silencioso, donde 5 personas respiraban, pero no vivían de verdad. Fue doña Marta, la ama de llaves que había trabajado para la familia de la Vega por más de 15 años y que había sido despedida junto con los otros empleados, pero que seguía apareciendo una vez por semana para verificar si todo estaba bien, quien finalmente tuvo el coraje de tocar a la puerta de la oficina improvisada de Eduardo una mañana de martes y decir las palabras que él necesitaba escuchar, pero no quería aceptar. «Eduardo, abre esta puerta ahora. Sé que estás ahí dentro», dijo ella, golpeando con fuerza la madera. Eduardo abrió la puerta y vio a Marta con esa expresión determinada que ella siempre tenía cuando estaba a punto de regañarlo, la misma expresión que usaba cuando él era niño y hacía alguna travesura. «Marta, no es un buen momento. Nunca es un buen momento, Eduardo. Pero necesitamos hablar sobre lo que está pasando en esta casa. Sé lo que vas a decir y no quiero escucharlo. Vas a escuchar sí, porque alguien necesita despertarte a la realidad antes de que sea demasiado tarde». Marta entró en la oficina sin pedir permiso, y Eduardo cerró la puerta sabiendo que no tenía cómo escapar de esa conversación. «Mírate, Eduardo, estás destruido. No duermes bien hace meses, no comes bien, no te cuidas. Y los niños están viendo todo esto, están viendo cómo su padre se hunde junto con ellos. Estoy intentándolo, Marta. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Sé que lo estás intentando, querido, pero no puedes hacerlo todo solo. Necesitas ayuda. Esta casa necesita ayuda. No quiero más niñeras aquí. No quiero más gente extraña cerca de mis hijos intentando arreglar lo que no tiene arreglo. No estoy hablando de una niñera, Eduardo. Estoy hablando de alguien para ayudar con la casa, con la limpieza, con la comida, con las cosas básicas que tú no estás logrando hacer porque estás enfocado en los niños». Eduardo iba a rechazar automáticamente, iba a decir que no necesitaba a nadie más, que él podía solo. Pero cuando miró alrededor de la oficina y vio los papeles esparcidos por el suelo, las tazas de café sucias acumuladas en la mesa, las cortinas cerradas impidiendo que la luz del sol entrara, se dio cuenta de que Marta tenía razón. Se estaba hundiendo y llevando a sus hijos con él. «Está bien, pon un anuncio en el periódico, pero yo elegiré a la persona personalmente, y si no me gusta en los primeros 5 minutos, se va. Combinado, pondré el anuncio hoy mismo». Fue así como Amalia apareció en sus vidas 3 semanas atrás, en un martes lluvioso por la mañana, cuando el cielo estaba gris y pesado, y parecía combinar perfectamente con el clima de la casa. Ella tocó el timbre a las 9 en punto, y cuando Marta abrió la puerta, vio a una mujer joven completamente empapada por la lluvia, sosteniendo una carpeta vieja y gastada contra el pecho, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Buenos días. Mi nombre es Amalia Ruiz. Vine por la vacante de limpieza que estaba anunciada en el periódico de ayer», dijo con voz suave pero firme. Eduardo estaba pasando por el pasillo principal en ese momento, porque acababa de bajar a buscar más café e intentar mantenerse despierto después de otra noche sin dormir bien,
y cuando escuchó aquella voz, se detuvo en medio del camino, porque había algo en ella que llamó su atención inmediatamente. No era nada extraordinario o especial. Era simplemente una voz cansada de quien ha trabajado mucho en la vida, pero cargaba una gentileza genuina que él no escuchaba hacía meses en aquella casa. Se acercó a la puerta de entrada y vio a Amalia allí parada, goteando agua en el suelo de mármol, con cabellos castaños oscuros, completamente mojados, pegados al rostro, ojos marrones profundos que parecían cargar historias difíciles, pero que aún así brillaban con una determinación silenciosa que impresionó a Eduardo, y manos que temblaban levemente, no solo de frío, sino también de nerviosismo, sosteniendo aquella carpeta vieja que parecía haber visto días mejores. «Entre, por favor. Está empapada. Va a terminar enfermándose», dijo Eduardo antes de pensarlo 2 veces. Amalia lo miró con una expresión de sorpresa, genuina, como si no esperara ser tratada con gentileza. «Gracias, señor, pero estoy ensuciando el suelo», murmuró ella, quedándose parada cerca de la puerta sin atreverse a dar un paso más. «El suelo lo limpiamos después. Entre pronto antes de que le dé una neumonía», insistió Eduardo. Amalia finalmente entró despacio, mirando alrededor de la mansión con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto tanto lujo en un solo lugar. Marta trajo una toalla y se la entregó a Amalia, quien agradeció con una sonrisa pequeña y comenzó a secarse el rostro y el cabello, mientras Eduardo la observaba, intentando decidir si debía hacer la entrevista allí mismo o pedirle que volviera otro día, cuando estuviera seca y presentable. Pero algo en él, tal vez la desesperación de necesitar ayuda urgente, tal vez la intuición de que aquella mujer era diferente a las otras, le hizo decidir continuar. «Vamos a conversar en la sala, es más cómodo», dijo Eduardo, señalando la sala de estar que quedaba a la derecha. Amalia lo siguió en silencio, dejando pequeñas huellas mojadas en el suelo, y Eduardo vio que usaba zapatos viejos que ya habían sido reparados varias veces, y aquello decía más sobre su vida que lo que cualquier currículum podría decir. Se sentaron, Eduardo en un sillón caro de cuero italiano y Amalia en el borde del sofá, como si tuviera miedo de sentarse bien y estropear la tela fina con su ropa mojada. Ella abrió la carpeta vieja con cuidado y sacó de allí algunos papeles doblados que intentó alisar con las manos temblorosas antes de entregárselos a Eduardo. «Este es mi currículum, señor. Sé que no es muy impresionante, pero soy trabajadora y aprendo rápido». Eduardo tomó los papeles y comenzó a leer. Vio que Amalia tenía 26 años. Había trabajado en 5 casas diferentes en los últimos 4 años, siempre como limpiadora o empleada doméstica. Tenía referencias de todas las familias anteriores, diciendo que era confiable y dedicada, y al final del currículum había una línea escrita a mano que decía «disponibilidad inmediata y urgente». «Háblame un poco sobre ti, Amalia, más allá de lo que está escrito aquí». «Tengo 26 años. Soy madre de una niña de 2 años que se llama Inés. Vivo con mi madre en un apartamento pequeño en el barrio de Iztapalapa. Trabajo con limpieza desde los 18 años porque necesité mantener a mi familia cuando mi padre falleció. Sé hacer de todo un poco. Limpiar, cocinar, planchar, lavar, cuidar el jardín. Necesito mucho este empleo porque y no puedo perder mi casa». Eduardo notó que ella hablaba demasiado rápido, atropellando las palabras como quien está acostumbrada a ser rechazada y quiere aprovechar cada segundo de atención que consigue antes de que la puerta se cierre en su cara. «¿Tienes experiencia con niños?». Amalia vaciló por un momento, y Eduardo vio algo pasar por sus ojos. Un dolor antiguo que ella intentó esconder rápidamente. «Trabajé en una guardería durante 2 años, antes de convertirme en limpiadora.
Cuidaba niños de 1 a 5 años. Adoraba ese trabajo. Era la mejor parte de mi día, pero el salario no era suficiente para cubrir los gastos. Entonces tuve que salir y buscar algo que pagara mejor. ¿Y el padre de tu hija? ¿Él ayuda financieramente? Amalia bajó la mirada y Eduardo vio sus manos cerrarse en puños apretados sobre su regazo. Él no está más en nuestras vidas, señor. No por elección mía, sino porque él decidió que no quería ser padre y se fue cuando yo estaba embarazada de 5 meses. Eduardo reconoció ese dolor porque era parecido al que él sentía todos los días, el dolor de ser abandonado por alguien que prometió estar siempre allí. Y en ese momento supo que iba a contratar a Amalia, no solo porque ella necesitaba el empleo, sino porque ella entendía lo que era la pérdida. Y tal vez eso la hacía la persona correcta para estar en aquella casa llena de personas perdidas. La casa es grande, son 3 pisos, 6 habitaciones, 4 baños, cocina industrial, sala de estar, comedor, oficina, lavandería y un jardín enorme en el fondo. El trabajo no es ligero. No tengo miedo al trabajo pesado, señor. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, con 1 hora de descanso para el almuerzo. El salario es este de aquí, dijo Eduardo, escribiendo un número en un papel y entregándoselo. Amalia miró el papel y sus ojos se abrieron tanto que Eduardo pensó que se iba a desmayar. Señor, esto es casi el doble de lo que yo ganaba en mi último empleo. ¿Está seguro de que no escribió mal? Estoy seguro. El trabajo aquí es pesado y quiero a alguien que sea dedicado y que se quede. No quiero estar cambiando de empleado cada semana. Yo acepto. ¿Cuándo quiere que comience? Mañana por la mañana, si puedes. Amalia sonrió por primera vez desde que llegó. Una sonrisa amplia y genuina que iluminó su rostro entero e hizo que Eduardo percibiera que ella era bonita de una forma simple y natural. Puedo, sí. Muchas gracias, señor Eduardo. No se arrepentirá. Prometo que voy a hacer el mejor trabajo posible. Yo creo en ti, Amalia. Y en aquel momento, Eduardo no lo sabía, pero aquellas palabras simples eran las más verdaderas que había dicho en mucho tiempo. Amalia comenzó a trabajar al día siguiente. Llegó a las 8 en punto, usando un vestido sencillo pero limpio y el cabello recogido en un moño bien hecho. Y en los primeros días trabajó en silencio casi absoluto, limpiando las habitaciones con una eficiencia impresionante que mostraba años de experiencia. Lavando las montañas de ropa sucia que estaban acumuladas hacía semanas, organizando la cocina que parecía una zona de guerra, preparando comidas sencillas pero deliciosas que dejaba listas en el refrigerador con notitas escritas a mano explicando cómo calentar, y haciendo todo eso sin hacer ruido innecesario, sin llamar la atención sobre sí misma, como si ella fuera un fantasma eficiente que pasaba por la casa arreglando las cosas rotas sin ser vista ni oída. Los niños ni notaron su presencia en los primeros 3 días porque estaban demasiado ocupados con su propia tristeza y con la rutina silenciosa que habían creado para protegerse del mundo. Pasaban las mañanas en su habitación, sentados en las camas o acostados mirando al techo. Eduardo sentía que el corazón se le partía cada vez que veía aquello, pero no sabía qué hacer para cambiarlo. Sin embargo, él comenzó a percibir cosas pequeñas sobre Amalia que lo intrigaban. Ella tenía una forma diferente de moverse. Por la mansión, parecía tener un radar interno que le avisaba cuando alguien necesitaba silencio y cuando necesitaba compañía. Sabía instintivamente cuando Eduardo estaba en la oficina concentrado en algún informe importante y no podía ser molestado, cuando los niños estaban durmiendo y era necesario ser extra silenciosa, o cuando Marta, que aún venía a ayudar 2 veces por semana, estaba en la cocina y necesitaba espacio para trabajar. Esa sensibilidad rara impresionó a Eduardo profundamente. Percibió también que Amalia tarareaba canciones infantiles en voz baja mientras limpiaba,
canciones antiguas que él recordaba haber escuchado cuando era niño y que traían una nostalgia extraña y reconfortante. Notó que ella evitaba a los niños a propósito siempre que los veía por los pasillos. Desviaba el camino, esperaba a que ellos pasaran primero, nunca intentaba conversar o forzar cualquier tipo de interacción. Y aquello era exactamente lo que Eduardo necesitaba, porque estaba cansado de ver profesionales bien intencionados intentando forzar a sus hijos a ser felices cuando claramente no estaban listos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Fue al quinto día cuando sucedió algo que cambió todo por primera vez. Eduardo estaba en su despacho respondiendo correos urgentes de clientes que se estaban impacientando con sus retrasos cuando escuchó un ruido fuerte y estridente proveniente del segundo piso, el sonido de algo pesado cayendo y rompiéndose en 1000 pedazos. Se levantó de la silla tan rápido que derramó el café que estaba tomando. Subió las escaleras corriendo 2 escalones a la vez, con el corazón latiendo descontrolado, pensando que había sucedido algo grave con uno de los niños. Cuando abrió la puerta de la habitación de los cuatrillizos con fuerza, Eduardo vio a Amalia arrodillada en el suelo, juntando los pedazos de un jarrón grande de porcelana azul que había pertenecido a su abuela y que había estado en la estantería alta durante años. Los 4 niños estaban sentados en las camas mirando la escena con una expresión que Eduardo no veía hacía meses en sus rostros. Era curiosidad genuina, interés real, como si finalmente algo hubiera llamado su atención y los hubiera sacado de su letargo. Constante. «Perdón, señor Eduardo. Choqué sin querer mientras pasaba el trapo en la estantería de arriba. No vi el jarrón ahí. Lo pagaré. Puede descontarlo de mi salario», dijo Amalia levantándose rápidamente con los fragmentos en las manos y el rostro rojo de vergüenza y preocupación. «Está bien, Amalia. No necesitas pagar nada. Ese jarrón estaba ahí hace décadas y a nadie le importaba. Lo importante es que no te hayas cortado», respondió Eduardo, pero no estaba realmente prestando atención al jarrón roto. Estaba mirando fijamente a Bruno, el más callado y retraído de los 4 niños, que se había levantado de la cama por primera vez en semanas, sin ser forzado, y caminaba despacio en dirección a Amalia. Todo el mundo se quedó en silencio, observando a Bruno acercarse. Amalia dejó de juntar los pedazos y se quedó inmóvil, con miedo de asustar al niño. Y Eduardo sintió que le faltaba el aire en los pulmones cuando vio a su hijo detenerse frente a Amalia, agacharse despacio, tomar un pedazo grande del jarrón que había caído cerca de sus pies y extendérselo a ella con las 2 manitas pequeñas sin decir una palabra. «Gracias, cariño. Eres muy gentil y servicial», dijo Amalia con una sonrisa suave y cálida, tomando el pedazo del jarrón de las manos de Bruno con un cuidado inmenso, como si estuviera recibiendo el regalo más valioso del mundo. Bruno se quedó allí parado, mirando a Amalia por largos segundos que parecieron una eternidad. Y Eduardo vio algo suceder en el rostro de Ed, algo pequeño, pero significativo. Sus ojos perdieron un poco de aquella niebla distante que cargaban hacía meses y ganaron un brillo minúsculo de conexión humana. Y después de lo que pareció una vida entera, Bruno volvió despacio a la cama y se sentó, pero continuó mirando a Amalia mientras ella terminaba de juntar los restos. Eduardo salió de la habitación con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar el sonido en sus oídos, porque aquello era imposible. Bruno no interactuaba con nadie voluntariamente desde hacía casi un año.
No ayudaba a nadie, no se acercaba a nadie, no demostraba interés por nada del mundo externo. Y Amalia había logrado romper esa barrera sin siquiera intentarlo, solo siendo ella misma, solo recibiendo su ayuda con gratitud genuina y tratando ese gesto simple como si fuera extraordinario. En los días siguientes, Eduardo comenzó a observar más atentamente, y cuanto más prestaba atención, más percibía detalles pequeños que hacían una diferencia enorme. Notó que Amalia dejaba pequeños dibujos coloridos, hechos a mano, de animales y flores, al lado de los platos de comida de los niños a la hora del almuerzo. Cada dibujo era diferente y especial, cada uno con un mensaje pequeño, escrito en letras cuidadas como «Eres especial», «Ten un día lindo», «Eres importante». Y aunque los niños nunca comentaban sobre los dibujos, Eduardo percibió que los miraban antes de comenzar a comer y guardaban los papeles en los cajones en lugar de tirarlos. Notó que Amalia nunca forzaba ninguna interacción con los niños, pero estaba siempre disponible y presente de una forma silenciosa y reconfortante cuando ellos bajaban a la cocina a buscar agua. Ella les sonreía y continuaba lo que estaba haciendo, sin hacer preguntas invasivas. Si ellos se quedaban en la sala viendo televisión, ella limpiaba a su alrededor sin molestar o comentar sobre lo que estaban viendo. Y aquella presencia constante, pero no sofocante, comenzó a hacer efecto de formas inesperadas. Leo, que era el más agitado e impulsivo de los cuatro cuatrillizos y que antes pasaba el día entero en la habitación tumbado en la cama, fue el próximo en reaccionar a la presencia de Amalia. Comenzó a seguirla por los pasillos, siempre algunos pasos atrás, observando cada movimiento que ella hacía, viéndola limpiar las ventanas, arreglar los cojines del sofá, regar las plantas. Y Amalia nunca le preguntó por qué hacía eso. Nunca intentó iniciar una conversación o hacerlo sentir incómodo. Solo continuaba trabajando y de vez en cuando miraba hacia atrás y le daba una sonrisa gentil, como si dijera, «Está todo bien, puedes quedarte ahí». Y aquello era suficiente para que Leo continuara siguiéndola. Daniel, que siempre fue el más observador y atento de todos y que tenía el hábito de analizar todo a su alrededor antes de tomar cualquier decisión, comenzó a hacer algo que sorprendió a Eduardo profundamente. Empezó a llevar sus juguetes a los lugares donde Amalia estaba trabajando. Montaba sus carritos en el suelo cerca de ella, mientras ella pasaba la aspiradora, organizaba los bloques de construcción en la mesa de la sala, mientras ella limpiaba los muebles. Y por primera vez en meses, Daniel estaba jugando de verdad, no solo moviendo los juguetes de un lado a otro sin propósito, sino realmente creando historias y escenarios. Y todo eso sucedía porque se sentía seguro y cómodo cerca de Amalia, incluso sin conversar con ella. Hugo, el más sensible y emotivo de los cuatro y el que más sufrió con la partida de su madre, fue el último en demostrar alguna reacción. Continuó callado y distante por una semana entera más, observando a sus hermanos interactuar de formas sutiles con Amalia, pero sin permitirse hacer lo mismo, hasta que una tarde de jueves, Amalia llegó al trabajo cargando un recipiente térmico, además de su bolso habitual. «Buenos días, Marta». «Buenos días, señor Eduardo», saludó ella, dejando las cosas en la cocina. «Buenos días, Amalia. ¿Qué es eso que trajiste?», preguntó Marta curiosa señalando el recipiente. «Ah, hice un pastel de chocolate de madrugada porque no logré dormir y pensé en traerlo para ustedes y para los niños. Si quieren probar, no es nada del otro mundo, es una receta simple de mi abuela». Marta abrió el recipiente y el olor a chocolate invadió la cocina entera. Era un pastel casero perfecto, húmedo, con una cobertura brillante, y Eduardo sintió que se le hacía agua a la boca porque hacía años que no comía un pastel casero de verdad.
Amalia, eso tiene una pinta maravillosa. No tenías por qué hacerlo, dijo Marta sonriendo. Quise hacerlo de verdad, y si los niños quieren comer, pueden servirse con confianza. Lo dejé en la mesa de la cocina con unos platitos. Amalia dejó el pastel y fue a hacer su trabajo sin esperar agradecimientos o elogios, y Eduardo se quedó observando desde lejos para ver si alguno de los niños bajaba. Y para su sorpresa absoluta, fue Hugo quien apareció primero, bajando las escaleras despacio, agarrándose del pasamanos, entrando en la cocina en silencio, mirando el pastel con aquellos ojos grandes y tristes. Cortó un pedazo pequeño con cuidado, lo puso en el platito y comió allí mismo de pie cerca de la mesa. Y Eduardo vio cómo el rostro de su hijo se transformaba cuando probó el pastel. Vio sus ojos cerrarse por un segundo, vio un suspiro salir de sus labios y cuando Hugo terminó de comer, se quedó parado allí por un momento, como si estuviera procesando algo importante. Después se giró, caminó hasta la puerta de la cocina, se detuvo, miró hacia el pasillo donde Amalia estaba limpiando y, por primera vez en meses, una sonrisa pequeña, pero verdadera, apareció en su rostro. Tan pequeña que cualquier persona distraída se la habría perdido. Pero Eduardo la vio y aquella sonrisa valió más que todos los juguetes caros y todas las sesiones con psicólogos que había pagado. «Amalia, ¿puedo hablar contigo un momento?», la llamó Eduardo más tarde, cuando ella estaba terminando de doblar la ropa limpia en la lavandería. «Sí, señor Eduardo, ¿sucedió algo malo?», preguntó ella, girándose con esa expresión preocupada que se había vuelto familiar, siempre pensando que había cometido algún error. «No, nada malo. Todo lo contrario. Quería agradecerte por lo que estás haciendo por mis hijos». Amalia frunció el ceño genuinamente confundida. «Señor, no entiendo. Solo estoy limpiando la casa. No estoy haciendo nada por los niños». «Estás haciendo mucho más que solo limpiar, Amalia, y tú lo sabes. Los niños están diferentes desde que llegaste aquí. Están más presentes, más vivos, más conectados con el mundo». Amalia bajó la mirada y Eduardo vio lágrimas formarse en sus ojos. Lágrimas que ella intentó esconder rápidamente, mordiéndose el labio inferior y respirando hondo. «Señor Eduardo, solo estoy siendo yo misma. No estoy haciendo nada especial o extraordinario. Para mí y para mis hijos es especial. Pasé los últimos meses intentando traerlos de vuelta y fallando miserablemente. Y tú apareciste aquí y en 2 semanas conseguiste lo que yo no pude en 1 año. Creo que a veces los niños necesitan a alguien que no espere nada de ellos, ¿sabe? Alguien que solo esté ahí sin presionar, sin exigir que sean felices o que superen las cosas demasiado rápido». Eduardo miró a Amalia y se dio cuenta de que ella no estaba hablando solo sobre sus hijos. Estaba hablando sobre ella misma también, sobre la propia experiencia de ser abandonada y tener que seguir adelante cargando un dolor que nadie veía. «Eres buena con los niños, Amalia. Lo veo. Amo a los niños. Siempre los amé desde pequeña. Antes de trabajar como limpiadora, trabajaba en una guardería comunitaria en mi barrio y aquel era el empleo de mis sueños. Me despertaba todos los días animada para ir a trabajar, pero el salario era muy bajo y con mi hija y las cuentas necesité buscar algo que pagara mejor». «¿Extrañas trabajar con niños?». «Todos los días, señor, pero la vida es así». «No, siempre podemos hacer lo que amamos. Mis hijos tuvieron mucha suerte de que aparecieras aquí, Amalia». Amalia sonrió con los ojos aún brillando por las lágrimas contenidas. «Yo soy la que tuvo suerte de que usted me contratara. Este empleo salvó mi vida y la de mi hija de verdad». Eduardo quiso decir algo más, pero no sabía qué. Entonces solo asintió y salió de la lavandería con la sensación extraña de que había mucho más en aquella mujer de lo que ella mostraba, secretos que guardaba con el mismo cuidado que él guardaba los suyos,
dolores que escondía detrás de esa sonrisa gentil y de ese trabajo impecable. La tercera semana pasó en una niebla extraña de pequeños cambios que se acumulaban y creaban algo mayor. Los niños comenzaron a bajar para el desayuno sin necesidad de ser llamados 3 veces. Empezaron a comer un poco más en los almuerzos y cenas. Empezaron a responder cuando Eduardo hacía preguntas, aunque las respuestas fueran solo sí o no. Y todo esto sucedía de forma sutil y gradual, como una planta creciendo despacio pero constante. Eduardo se dio cuenta de que Amalia había creado una rutina silenciosa que los niños estaban siguiendo sin darse cuenta. Ella siempre llegaba a las 8 en punto y lo primero que hacía era poner música suave para que sonara bajito en la sala, siempre canciones instrumentales calmadas que llenaban la casa de una energía diferente a la pesadez que dominaba antes. Después preparaba un café fuerte y dejaba que el aroma se esparciera por toda la casa. Y aquel olor a café fresco acabó convirtiéndose en una señal para los niños de que el día estaba comenzando y era hora de salir de la habitación. Ella también comenzó a preparar las meriendas de la tarde para los niños y las dejaba en platos coloridos en la mesa de la cocina, siempre a la misma hora, a las 3:30 de la tarde, con jugos naturales y frutas cortadas en formas divertidas. Y poco a poco, los niños comenzaron a bajar a esa hora sin ser llamados, solo para ver qué había preparado Amalia. Y aunque todavía no conversaban con ella, ya existía una comunicación silenciosa sucediendo. Ella sonreía y ellos sonreían de vuelta. Ella dejaba un dibujo nuevo y ellos lo guardaban. Ella tarareaba y ellos se detenían a escuchar. Fue un jueves soleado de la tercera semana, uno de esos días raros de septiembre en Ciudad de México, donde el cielo se pone completamente azul y el sol brilla fuerte cuando todo cambió de forma definitiva e irreversible. Eduardo tenía una reunión urgente en la oficina central de su empresa, Innovaciones Globales. Una reunión que no podía cancelar porque era sobre un contrato millonario que estaba a punto de perderse debido a sus ausencias. Salió de casa a las 10 de la mañana, prometiéndose a sí mismo que volvería en máximo 2 horas. La reunión fue más larga y más difícil de lo que esperaba, llena de tensión y reproches velados sobre su desempeño en los últimos meses. Y cuando Eduardo finalmente logró salir de allí, era casi la 1 de la tarde y estaba exhausto mental y emocionalmente. Condujo de vuelta a casa en piloto automático, pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, en contratos, en dinero, en responsabilidades, en cómo equilibrar todo aquello con los cuidados que sus hijos necesitaban. Cuando estacionó el auto en el enorme garaje de la mansión y comenzó a caminar hacia la entrada principal, escuchó algo que hizo que todo el ruido de su cabeza se detuviera de golpe. Eran voces provenientes del jardín lateral, voces agudas y animadas de niños, voces que no escuchaba desde hacía más de 1 año, y Eduardo se detuvo en medio del camino con el corazón disparado, porque no podía ser lo que él estaba pensando. No podían ser sus hijos haciendo ese ruido, porque sus hijos no hacían ruido, no reían, no gritaban, no jugaban. Caminó despacio, contorneando el lateral de la mansión. Pasó por el portón de hierro que daba acceso al jardín trasero, y cuando dobló la esquina y el jardín entero apareció frente a él, Eduardo vio una escena que hizo que el mundo entero dejara de girar. Los 4 niños estaban corriendo por el césped verde e impecable, corriendo de verdad, con las piernitas moviéndose rápido, los brazos balanceándose en el aire, sus cabellos volando con el viento, y estaban riendo alto y libre, como Eduardo no veía desde antes de que su madre se fuera. Y cuando miró hacia dónde estaban corriendo, vio a Amalia arrodillada en el pasto, con los brazos abiertos esperándolos, con una sonrisa enorme en el rostro y lágrimas corriendo por sus mejillas. Y los niños corrieron hacia ella gritando.
y lo que gritaron hizo que el corazón de Eduardo se despedazara y se reconstruyera al mismo tiempo. ¡Mamá! Eduardo se quedó congelado viendo a los 4 niños lanzarse a los brazos de Amalia con una fuerza que casi la derribó hacia atrás en el césped. Y ella los abrazó con tanta intensidad que parecía querer absorber todo su dolor hacia dentro de sí misma. Y las lágrimas corrían por su rostro sin parar, mientras ella repetía en voz baja como un mantra: estoy aquí, no me voy a ir». Eduardo sintió que sus propias piernas flaqueaban, porque aquella palabra terrible y hermosa al mismo tiempo, mamá, resonaba en su cabeza como un trueno que no dejaba de retumbar, haciendo que todo su mundo conocido se desmoronara y se reconstruyera en una nueva forma que él no entendía. Dio un paso hacia el frente, sin pensar bien en lo que estaba haciendo, y pisó una rama seca, que hizo un ruido lo suficientemente alto para que todos giraran en su dirección al mismo tiempo. Cuando Amalia levantó los ojos, aún llenos de lágrimas, y vio a Eduardo parado allí, observando la escena entera, con una expresión que ella no lograba descifrar. Su rostro perdió todo el color en cuestión de segundos y se puso blanca como el papel. Soltó a los niños despacio, con manos temblorosas, y se levantó tambaleándose como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago que le sacó todo el aire de los pulmones. «Señor Eduardo, ¿puedo explicarlo, por favor? Déjeme explicar», dijo ella con la voz temblando violentamente de miedo y desesperación. «¡Papá!», gritó Leo, soltando a Amalia y corriendo en dirección a Eduardo, con los brazos extendidos, jalando su mano con una urgencia desesperada que nunca había demostrado antes. «Papá, no lo vas a creer». Ella volvió. Mamá volvió con nosotros, volvió de verdad. Eduardo sintió el mundo entero girar a su alrededor, en círculos cada vez más rápidos, porque nada de aquello tenía el menor sentido. Aquello no podía estar sucediendo de verdad. Tenía que ser algún tipo de sueño extraño o alucinación causada por el cansancio extremo, porque Amalia no era la madre de los niños. La madre de los niños era Valeria, la mujer que él amó profundamente durante 5 años intensos, la mujer que cargó a los 4 bebés en su vientre en un embarazo de riesgo que la dejó en cama por meses, la mujer que dio a luz en un parto extremadamente complicado que duró 14 horas y casi la mató en la mesa de cirugía, la mujer que desarrolló una depresión severa justo después del nacimiento de los cuatrillizos y que fue empeorando gradualmente cada día que pasaba, hasta que un día simplemente no pudo salir más de la cama. Y entonces comenzó a distanciarse de los niños, evitaba sostenerlos, evitaba amamantarlos, evitaba mirarlos. Y finalmente, en una mañana terrible de invierno, tomó 2 maletas con ropa, dejó una carta fría y corta sobre la cama, diciendo que no podía ser madre, que no podía mirar a los niños sin sentir un vacío horrible que la consumía por dentro y que era mejor para todos si ella desaparecía antes de que hiciera algo peor. «Leo, ella no es su mamá, estás confundido», dijo Eduardo con la voz saliendo extraña y distante, como si perteneciera a otra persona. «Es ella, papá, es ella, estoy seguro», gritó Daniel también, soltando a Amalia y corriendo hasta su padre con el rostro rojo de emoción. «Tiene el mismo olor que tenía mamá. ¿Sabes? Ese olor a flores que recordábamos. Ella canta las mismas canciones que mamá nos cantaba para dormir. Ella nos hace cariño de la misma manera». Bruno y Hugo también vinieron corriendo y comenzaron a hablar al mismo tiempo, atropellando las palabras. Y era absolutamente surrealista ver aquello, porque era la primera vez en más de 1 año entero que los 4 hablaban juntos de esa manera, que demostraban emoción verdadera, que parecían niños normales y vivos, en lugar de fantasmas silenciosos vagando por la casa. Y Eduardo no sabía si debía estar inmensamente feliz o completamente aterrorizado con toda aquella situación. «Señor Eduardo,
Por favor, déjeme explicar todo bien. Deme solo unos minutos, dijo Amalia, dando un paso vacilante en dirección a él, con las manos extendidas en súplica desesperada. Explica, entonces. Explica ahora mismo qué está pasando aquí. Explica por qué mis hijos te están llamando mamá, respondió Eduardo, y se dio cuenta de que su voz salió mucho más alta, más dura de lo que él tenía intención. Amalia miró a los 4 niños agarrados a Eduardo y después lo miró de vuelta a él. Y Eduardo vio el momento exacto en que ella se tragó el miedo y tomó una decisión extremadamente difícil. Niños, pueden ir adentro de la casa a jugar un poquito mientras yo converso con su papá. Prometo de corazón que no me voy a ir. Voy a continuar aquí. ¿Lo prometes de verdad?, preguntó Bruno con aquellos ojos enormes, llenos de un miedo profundo a ser abandonado una vez más. Lo prometo con todo mi corazón, mi querido, respondió Amalia, arrodillándose de nuevo en el césped y mirando directamente a los ojos de cada uno de los 4 niños, con una seriedad que mostraba que hablaba en serio. Los 4 vacilaron por largos segundos, pero terminaron obedeciendo y corrieron hacia el interior de la casa, aún animados. Y cuando Eduardo y Amalia finalmente se quedaron completamente solos en el jardín, el silencio que cayó entre ellos era tan pesado que parecía una cosa física. Eduardo cruzó los brazos y esperó, porque necesitaba entender completamente lo que estaba sucediendo antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y Amalia se quedó allí parada, respirando hondo varias veces, como si se estuviera preparando mentalmente para saltar de un precipicio. Yo no planeé que nada de esto sucediera, señor Eduardo. Juro por la vida de mi hija que no planeé absolutamente nada, comenzó ella con la voz baja, pero sorprendentemente firme. Entonces, explícame exactamente qué pasó. Explícame por qué mis hijos te están llamando mamá. Porque le recuerdo mucho a su madre físicamente, sé que me parezco. Siempre lo supe desde el primer día que entré en esta casa y vi las fotografías de ella esparcidas por las habitaciones. Cuando vi su rostro en las fotos, me di cuenta inmediatamente de que nos parecemos bastante. El cabello castaño del mismo color, los ojos oscuros del mismo tono, la altura parecida, hasta la forma de moverse es parecida. Y los niños también percibieron esa semejanza física. ¿Y tú lo aprovechaste?, interrumpió Eduardo, sintiendo la rabia crecer. Desde el principio vi en sus ojos cuando me miraron por primera vez, pero le juro que nunca incentivé eso. Nunca les dije que yo era su madre, nunca fingí ser ella, pero tampoco los corregiste cuando empezaron a tratarte como si fueras ella. Nunca estableciste límites claros. Amalia bajó la cabeza, y Eduardo vio que estaba llorando de nuevo. No pude hacerlo, señor. Lo intenté mucho al principio. Intenté mantener distancia, intenté no interactuar demasiado con ellos, pero estaban tan rotos por dentro, tan perdidos, tan necesitados de amor y cariño, y cada vez que los veía en ese estado, recordaba a mi hija y cómo yo haría cualquier cosa para protegerla de sentir un dolor así de profundo. No tenías derecho a hacer eso, Amalia. No tenías derecho a dejar que crearan una fantasía. Esto los va a lastimar aún más cuando la verdad salga a la luz. Lo sé, señor. Lo sé perfectamente y lo siento en el fondo de mi alma. Pero estaban literalmente muriendo por dentro. Usted no lo veía. Estaban desapareciendo un poquito cada día que pasaba y nadie lograba alcanzarlos de verdad. Y cuando me di cuenta de que se sentían seguros cerca de mí, que estaban comenzando a volver a vivir gracias a esa conexión, no tuve el corazón para quitarles eso. Eduardo se pasó la mano por el rostro y sintió la rabia mezclada con una comprensión renuente, porque ella tenía razón. Los niños realmente estaban muriendo por dentro y ahora estaban más vivos que nunca. Pero aquello estaba construido sobre una mentira que iba a desmoronarse eventualmente. ¿Y qué crees que va a pasar ahora, Amalia? ¿Crees que puedes seguir fingiendo ser su madre para siempre?
Yo no estoy fingiendo ser su madre, señor Eduardo. Nunca dije que lo fuera. Fueron ellos quienes decidieron eso en sus cabecitas, y yo simplemente no lo negué, porque cada vez que pensaba en negarlo, veía el miedo en sus ojos de ser rechazados de nuevo. Pero vas a tener que negarlo eventualmente. Tienes tu propia vida, tu propia hija. No puedes quedarte aquí para siempre haciendo este papel. Amalia lo miró directamente a los ojos, y Eduardo vio una determinación feroz allí que él no esperaba. ¿Y si pudiera? ¿Y si quisiera quedarme? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en las últimas 3 semanas me he encariñado con estos niños tanto como ellos se han encariñado conmigo. Estoy diciendo que todas las noches, cuando vuelvo a casa, me quedo pensando en ellos sin parar, preocupándome si comieron bien, si durmieron bien, si están felices. Y estoy diciendo que por primera vez, desde que nació mi hija, siento que estoy haciendo algo que realmente importa de verdad. Eduardo se quedó en silencio porque no sabía qué decir. Parte de él quería mandar a Amalia lejos inmediatamente para proteger a sus hijos de una pérdida inevitable más. Pero otra parte de él, la parte que veía a los niños sonreír de nuevo, que los escuchaba reír, que los veía vivos y felices, no podía imaginar sacarlos de esa felicidad recién descubierta, incluso sabiendo que era temporal. Esto es una locura, Amalia. Sé que lo es, pero a veces la locura es la única cosa que tiene sentido en medio del caos. ¿Y la madre de ellos? ¿La madre verdadera? ¿Qué pasa si ella vuelve un día? Amalia dio una sonrisa triste que partió el corazón de Eduardo. Por lo que usted me contó sobre ella y por lo que entendí observando esta casa, ella no va a volver. Y aunque volviera un día, ¿sería realmente justo con los niños? Después de todo, ella los abandonó cuando ellos más la necesitaban. Ella eligió irse y dejarlos solos. Y ahora ellos encontraron a alguien que elige quedarse todos los días. Pero tú no eres la madre de ellos. Eso no cambia, ¿no? Yo no lo soy. Pero madre no es solo quien da a luz, señor Eduardo. Madre es quien está presente en el día a día, quien cuida, quien ama, quien elige todos los días quedarse incluso cuando es mucho más fácil irse. Eduardo sintió que algo le apretaba el pecho, porque aquellas palabras eran verdaderas y dolorosas al mismo tiempo, y él no tenía respuesta para ellas. Se quedaron allí parados por largos minutos, sin decir nada, solo procesando todo lo que se había dicho, hasta que Marta apareció en la puerta trasera con una expresión preocupada. «Eduardo, los niños están preguntando si Amalia se va a ir. Se están poniendo muy nerviosos y agitados». Eduardo miró a Amalia y vio el miedo puro en sus ojos, miedo de ser despedida y perder a aquellos niños que había aprendido a amar. Y en ese momento, él tomó una decisión que sabía que podía ser tanto la peor como la mejor decisión de toda su vida. «Ella no se va, Marta. ¿Puede decirle a los niños que me voy a quedar, señor Eduardo?», preguntó Amalia, con la voz llena de esperanza e incredulidad. «Te vas a quedar, pero esto va a tener que hacerse con condiciones muy claras. Vamos a hacer esto de la forma correcta. Vamos a sentarnos y conversar honestamente con los niños. Vamos a explicar las cosas de una forma que ellos logren entender y vas a tener que estar genuinamente dispuesta a comprometerte de verdad con esto. No puede ser algo temporal que abandones cuando te canses o cuando aparezca algo mejor. Yo no los voy a abandonar, señor. Juro que no lo haré. Y hay otra cosa importante. Te vas a mudar y vivirás aquí en la casa permanentemente. Hay una habitación de servicio en la planta baja que está vacía, pero es amplia. Puedes traer a tu hija Inés para vivir contigo. Hay espacio suficiente para las dos. Así los niños te tendrán cerca todo el tiempo y no tendrán miedo de que te vayas». Amalia se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar de verdad ahora, sollozos altos que sacudían su cuerpo entero. «Señor Eduardo, no sé qué decir.
Esto es mucho más de lo que jamás imaginé que fuera posible. No necesitas decir nada ahora, solo necesitas cumplir lo que acabas de prometer. En los días siguientes, la dinámica de la casa cambió completamente. Amalia trajo a su hija Inés, una niña pequeña de 2 años, con rizos castaños y ojos enormes, que inmediatamente conquistó a los cuatrillizos, quienes la trataron como a una hermanita. Y de repente aquella mansión, que era un mausoleo silencioso, se transformó en una casa genuinamente llena de vida y ruido de niños jugando y riendo. Eduardo y Amalia se sentaron con los niños y conversaron largamente. Explicaron con cuidado que Amalia no era técnicamente su madre, biológica, pero que ella los amaba como si lo fuera, y que había decidido quedarse allí cuidándolos para siempre. Los niños escucharon todo en silencio, prestando atención. Y después, Hugo, siempre el más directo, preguntó la única cosa que realmente importaba. ¿Te vas a ir un día igual que la otra mamá? No, mi querido, no me voy a ir nunca. Prometo que me voy a quedar aquí con ustedes, respondió Amalia abrazándolo. ¿Lo prometes de verdad? Lo prometo con todo mi corazón. Y aquello fue completamente suficiente para ellos, porque los niños entienden que el amor verdadero no es sobre sangre o biología, es sobre presencia y elección. Las semanas pasaron y se convirtieron en meses rápidamente, y Eduardo observaba maravillado cómo sus hijos florecían bajo el cuidado de Amalia. Volvieron a hablar normalmente sin miedo, volvieron a jugar con energía, volvieron a sonreír y reír alto. Comenzaron a hacer amigos en la escuela, comenzaron a tener pesadillas cada vez más raras y poco fueron sanando de las heridas profundas que el abandono había dejado marcadas en ellos. Amalia se dedicaba a los niños y a su propia hija con una intensidad que impresionaba a Eduardo. Ella se despertaba temprano para preparar un desayuno completo para todos. Llevaba a los cuatrillizos a la escuela junto con Inés, que había comenzado en una guardería cercana. Buscaba a todos al final de la tarde, ayudaba pacientemente con las tareas, jugaba con ellos en el jardín hasta que oscurecía, contaba historias diferentes antes de dormir, y hacía todo eso con una sonrisa genuina en el rostro, incluso en los días extremadamente agotadores. Eduardo se dio cuenta de que se estaba enamorando de Amalia en algún momento del 3er mes. Fue una percepción gradual que vino a través de pequeñas cosas acumuladas, la forma sincera en que ella se reía de los chistes sin gracia que él hacía durante las cenas, la forma casual en que ella le tocaba levemente el brazo cuando pasaba cargando cosas en la cocina, la forma en que ella lo miraba con ternura cuando pensaba que él no estaba prestando atención, y principalmente la forma absoluta en que ella amaba a sus hijos con una devoción incondicional que él nunca había visto antes en nadie. Una noche, después de que los 5 niños se durmieron, él encontró a Amalia en la cocina tomando té, y finalmente reunió el coraje para hablar. Amalia, ¿puedo conversar contigo sobre una cosa importante? Claro que puedes, Eduardo. Siéntate aquí a mi lado, dijo ella sonriendo y señalando la silla vacía. Quería agradecerte por todo lo que has hecho por los niños. Están completamente diferentes, están genuinamente felices de verdad. Yo soy la que agradece por la oportunidad, Eduardo. Esta familia salvó mi vida y la de Inés. Amalia, deja de llamarme señor cuando estamos solos. Ella sonrió de esa manera que hacía que el corazón de él se acelerara. Necesito contarte una cosa, y no sé bien cómo decir esto sin parecer inadecuado, pero creo que me estoy enamorando de ti, y sé que es complicado. Sé que está toda la cuestión de los niños involucrada, pero no puedo seguir fingiendo que no estoy sintiendo esto. Amalia se quedó en silencio por tanto tiempo que Eduardo pensó que lo había arruinado todo, pero entonces ella puso su mano sobre la mano de él encima de la mesa y lo miró a los ojos con una ternura que le hizo querer llorar.
Yo también me estoy enamorando de ti, Eduardo. Y tampoco sé cómo lidiar con eso, pero sé que no quiero fingir que no está sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos con calma, no apresuramos nada. Ponemos a los niños en primer lugar siempre y vemos en qué termina esto. Y fue exactamente eso lo que hicieron en los meses siguientes. Comenzaron a salir discretamente, cenas románticas después de que los niños dormían, conversaciones largas en el balcón sobre sueños y miedos, besos robados en la cocina cuando nadie estaba mirando. Y poco a poco fueron construyendo algo sólido y real que iba mucho más allá de la pasión inicial. Los niños notaron el cambio y quedaron radiantes con el descubrimiento. Comenzaron a preguntar cuándo Amalia iba a convertirse oficialmente en la esposa de su padre. Y Eduardo y Amalia siempre reían y decían que era demasiado pronto, pero ambos sabían que era solo cuestión de tiempo. 6 meses después del día en que los niños llamaron a Amalia mamá por primera vez, Eduardo le pidió matrimonio en una noche sencilla de sábado, con los 5 niños presentes. Viendo todo, él no tenía un anillo absurdamente caro o un discurso elaborado, simplemente se arrodilló allí mismo en el suelo de la sala y preguntó si ella quería construir una familia verdadera con él por el resto de la vida. Y Amalia dijo que sí, emocionada, antes incluso de que él terminara la pregunta. Y los 5 niños explotaron en gritos de alegría que sacudieron la casa entera. El matrimonio, algunos meses después, fue pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos queridos. Y cuando Eduardo vio a Amalia entrando en la pequeña capilla, con un vestido blanco sencillo, sosteniendo la mano de la pequeña Inés, mientras los cuatrillizos con trajes idénticos caminaban orgullosos a su lado como pajes, él supo que había tomado la decisión más correcta de toda su vida. La vida no se volvió perfecta de la noche a la mañana, porque la vida real no funciona así. Todavía había días difíciles, días en que los niños recordaban a su madre biológica y se ponían tristes, días en que Amalia sentía insegura sobre estar ocupando un lugar que no era originalmente suyo, días en que Eduardo se preocupaba por el trabajo y las responsabilidades. Pero la diferencia era que ahora ellos enfrentaban esos días juntos como una unidad, como una familia verdadera. Los cuatrillizos crecieron fuertes y seguros emocionalmente. Siempre llamaron a Amalia mamá sin ninguna vacilación. Y cuando se hicieron mayores y entendieron la historia completa de cómo ella había entrado en sus vidas, la amaron aún más por haber elegido quedarse cuando nadie la obligó. Inés creció como hermana de los niños, y los 5 eran inseparables. Peleaban como todos los hermanos pelean, pero se protegían con una lealtad feroz que impresionaba a todo el mundo. Eduardo miraba a aquella familia que él construyó de las cenizas de una tragedia y se maravillaba todos los días, porque la vida tenía una forma extraña de arreglar cosas rotas, de traer a las personas correctas en los momentos correctos, de transformar dolor en amor cuando menos se esperaba. Y Amalia nunca dejó de ser aquella mujer gentil y dedicada que apareció empapada de lluvia en la puerta de la mansión pidiendo una oportunidad. Pero ahora ella era también esposa, madre de 5, compañera y la pieza que faltaba para hacer que aquella casa se convirtiera en un hogar de verdad. Y cada vez que Eduardo veía a los niños correr para abrazar a Amalia cuando ella llegaba de algún lugar, cada vez que los oía reír juntos en la cocina, cada vez que veía a la familia entera reunida en la sala viendo una película y comiendo palomitas, él agradecía silenciosamente por aquel día en que tomó la decisión loca de dejar que una limpiadora que se parecía a su exmujer entrara en sus vidas y pusiera todo patas arriba. Porque al final la familia no es sobre sangre o biología.
Familia es sobre las personas que eligen quedarse, que eligen amar, que eligen todos los días despertar y hacer el trabajo difícil de construir algo bonito en medio del caos. Y Eduardo había encontrado eso de la forma más improbable posible. Los años pasaron sorprendentemente rápido, como siempre pasan los años cuando estás genuinamente feliz. Y Eduardo envejeció tranquilamente al lado de Amalia, viendo a los 5 hijos crecer, graduarse en buenas universidades, construir sus propias vidas y familias, pero siempre volviendo a casa en las fechas importantes, porque aquella casa llena de amor y recuerdos era su puerto seguro. Y cuando Eduardo estaba viejo y cansado, sentado cómodamente en el balcón de la mansión, en una tarde de domingo con Amalia, igualmente envejecida, a su lado, y varios nietos corriendo por el mismo jardín donde todo comenzó décadas atrás, él la miró con gratitud y dijo la misma cosa que decía todos los días desde hacía décadas. «Gracias por haberte quedado». Y ella respondió siempre lo mismo, con lágrimas en los ojos. «Gracias por haberme dejado quedar». Y entonces se quedaban allí en silencio confortable, observando la vida suceder a su alrededor. 2 sobrevivientes que se encontraron en el momento correcto y construyeron algo que nadie creía que sería posible, probando que a veces los finales más bonitos nacen de los comienzos más improbables y desesperados. Si esta historia te encontró en el momento correcto, cuenta aquí qué sentiste. Comparte con alguien especial y sigue el canal para continuar viviendo historias que hablan con el corazón.